Bienvenidos a Cadena Nacional, bienvenidos a este póker político de la semana. Tenemos harto que comentar, y tenemos un invitado nuevo. Yo creí que era Pancho Rego que se había hecho un lifting. Bueno, saludamos, por supuesto, saludamos a Pamela Giles, había mejorado mucho. Diputada de la República, maléfica para este programa, abuela para el resto. No. Bienvenida, ¿cómo estás, Pamela? Estamos con Nicolás Freire también, cientista político, Nico Freire. Y consultor, un poco de publicidad espérate, también. La canción, a ver. Ahí está. No hubo para Pamela, pero yo tengo la de Peaky Blinders. Vuelve la abuela. No, pero si no importa. Esta me gusta. Vine sin camisa hoy día. Hoy día viniste sin camisa, hoy día viniste Peaky Blinders. Completo. Pero de los que parten en la calle. Exactamente, de abajo. ¿Por qué no sales del closet definitivamente? ¿De en qué sentido? Te vi el otro día en CNN sin el gorro puesto. Ah, tú dices que... Sí. Porque el gorro solo le pertenece a este programa. Ya. Ay, la exclusividad. Y espérate, vamos además a saludar antes a Andrés Giordano. Él es diputado también por un cupo de RD. Exactamente. Pero no eres... No, soy independiente con un cupo de RD. Independiente. Y también tienes tu no canción. Era Pancho Rego que se había hecho una operación. Un extreme makeover, y dices que quedó tú. mucho mejor. Mucho más estilizado. Mucho mejor. Sí. Va a llegar enojado, Pancho. Es un extreme makeover físico, pero también político. Espérate, a ver, pero escuchemos no vamos tu a personificar canción. a Pancho. ¿Cuál es tu canción? Mi canción, acá estamos escuchando Back in Black de AC/DC. AC/DC. Es que hay un secreto. Yo, además de diputado, soy rockero, soy baterista, ¿no? Y tengo una banda rock que en algún momento... Barista, ¿no? ¿Ah? Fuiste barista. Fui barista en Starbucks. Hace rato que aquí estamos esperando unos cócteles. Sí, bueno, hace rato... Mira, yo me dedicaba ahí con el sindicato a pelear para hablando de que... rock, como que le Pero cambiaste. ¿por qué no así, se lo más importante ubica? era el Lo rock. trajimos en su condición de barista, todo lo demás no interesa. No, él es diputado. Yo creo que Merece el mismo lo más respeto importante que no te hemos tenido aquí. Lo más importante. Déjenme que es decirle maléfica antes de que esta. entremos Espérate, en la- antes de nada pongámosle la canción a la abuela, porque encuentro que se merece. Quería bailar. Canción de la abuela Quería ya bailar. todo el mundo sabe. Pero el que baile queremos lo que esperan. bailes, queremos No, que pero bailes. Sí, es una cosa que me viene, el baile no es algo que quiero hacer, es algo que le viene a mi cuerpo sin que yo me dé cuenta. Es algo que está separado de mí. Bueno, Ya. déjenme contarles que este joven diputado que tenemos acá, barista, es en la Cámara el chiche de las niñas. Ah, ¿ya? ¿Sí? Me va a traer problemas. A mí me lo sentaron al frente por alguna razón malévola. Yo cacho que la Cata Pérez me sentó a este cabro ahí a mí para algo, para hacerme abducirme, hacerme alguna cosa que hasta ahora no ha resultado. Todas las herramientas de lucha. No tienen ningún tipo de relación. Ustedes están cerca sentados, Estamos ¿no? muy cerca, hacía un Si par te de metros. digo que me lo pusieron en una operación política, me lo pusieron aquí. Perdóname, Aquí y está si la tú abuela. pudieras, espérate, Te lo juro. y si tú pudieras Pero eso cambiar es de una puesto, ¿lo operación, harías? es ¿Te una alejarías de No, Pamela? estoy bien ahí cerquita, pero yo no quiero ningún problema con el abuelo, quiero declararlo aquí inmediatamente. No, si no que vas a el tener problema no lo va a tener con el abuelo, lo va a tener con la abuela. Que no se enteren en RD que quiere estar cerquita de la Pamela. Pero si de Partimos- revés me lo pusieron a mí a propósito. Por algo, para como una distraerme, pared, exacto. Porque creen que se pueden distraer. Partamos con lo que ha sido la noticia, sin duda, de la semana, no la única, pero alguna de las noticias de la semana que nos ha dado que hablar. El presidente Boric dio varias declaraciones hoy día, uno que no le acomodó mucho, parece que tuvo que ver con, iba a decir la primera dama, no, que tenía que ver con Irina, así lo voy a decir. Veamos qué es lo que dijo el presidente. Sobre la denominación del gabinete Irina Caramanos, ¿quién dio esta instrucción y a qué atribuye el error? Y más allá del error, presidente, ¿cómo se enfrenta esta contradicción entre lo que usted planteó en campaña sobre abolir el cargo y que finalmente este terminara personalizándose? No, eso está absolutamente superado, corregido, y la disposición y el trabajo que está llevando adelante Irina es justamente lo que se señaló al respecto en campaña. Presidente, pero ¿la responsabilidad recae en alguien o en alguna repartición de Palacio? A mí en lo que compete es que esto fue corregido como corresponde y de que se está avanzando en particular en lo relativo a las fundaciones dependientes del gabinete, y por lo tanto se está avanzando en la misma dirección que se señaló desde un comienzo. No sabe cómo se llama el gabinete, se le confunde.
No digo porque seguramente quizás le decía gabinete Irina Caramano. Yo entiendo que está transitando y que los cambios son paulatinos a eliminarse el cargo de primera dama. Entiendo que eso no ocurre de un momento para otro, que ocurre paulatinamente, un tránsito con un traspié administrativo, como se explicó. ¿Un traspié administrativo? Claro que sí, fue un error administrativo. Ahora, yo no creo que el presidente ande firmando todos los actos administrativos que pasan o ande visando todos los actos administrativos que pasan. Casi todo puede llamarse un error administrativo, te quiero decir. Todo lo que firma un texto puede ser, pero ¿es un error administrativo o es un error político? No, es un error administrativo, que pueda tener consecuencias políticas y que obviamente se le esté preguntando al presidente de la República afuera de la moneda, es evidente. Entonces, ahí el presidente tiene que asumir y tener que responder, pero evidentemente no es un error que pase por la política, pasa por una cuestión administrativa. Sí, aparte, bueno, yo creo que Andrés, no hay que opacar el rol que ha tenido la coordinación sociocultural de la presidencia, a pesar de que todo este traspié, que yo también estoy de acuerdo contigo que es un traspié que vale la pena notar, nos dejó tremendos memes. Los memes creo sí que alegraron la tarde del miércoles y jueves. Pensamos que era eso, que era finalmente la nueva denominación era un emprendimiento nuevo, quizás. pero lo más importante, y creo que no se puede dejar atrás, es el rol que ha estado cumpliendo Irina, que además va en línea con lo que dices tú, ¿no? Que es dejar atrás un cargo que viene de esta lógica institucional. ¿Cuál es el rol que bien patriarcal? Que ha cumplido? Porque a mí no me ha quedado nada de claro en todos estos meses. Por ejemplo, ahora está cumpliendo un rol que a mí me parece fundamental con la mesa de las disidencias, ¿no? Y hoy día se ha anunciado un programa que va en el camino que han estado reclamando las organizaciones de las disidencias. Entre eso aprovecho de mandarle un tremendo saludo a Lorenza Lola Quesada, que es una activista trans, precisamente para temas como la salud trans para Chile, que hoy día vamos a tener en 29 centros políticas que se van a implementar para el acceso a la salud trans, que es un primer paso, por supuesto no está totalmente resuelto, pero además tenemos el cupo laboral trans, que es una discusión que, como yo estoy en la Comisión de Trabajo, espero poder dar, que me parece absolutamente necesario. Y ese rol lo ha tenido Irina y me parece perfecto, ¿no? Hoy día está reunida en el sur con distintas autoridades territoriales, políticas, en términos de las fundaciones que hacen justamente parte de esta gestión, ¿no? Coordinación sociocultural de la moneda. Entonces, hay una función. El problema justamente es que hubo un error, reitero, desde mi punto de vista administrativo, con costes políticos también, si hay que decirlo, pero que va en la misma línea en la que se planteó inicialmente. Pamela. Está esperando ahí. Espérate, tenemos aquí algo que agrega a lo que ya viene aquí, Maléfica volando. Tiene, pero... Error administrativo. Se inició en marzo, porque el día en que la moneda registró los dominios para Irina Caramanos. La verdad, gabineteirinacaramanós.cl. Es decir, esto está, la verdad, que inscrito hace harto tiempo atrás. Y hay que ser justos también, porque no solamente es que se inscribe el nombre nuevo, sino que también las funciones que se dio eran distintas. Pero doy paso a Pamela Giles. Para ver en la Cámara y para que nuestro contertulio pueda, en la Comisión de Trabajo, ver el cupo laboral trans, es necesario que se presente un proyecto de ley sobre eso, que todavía no ha sido presentado. El gobierno ha hablado de eso, la primera dama no sé qué ha estado haciendo, me informo en este momento que ha estado preocupada de eso. Hemos visto 2 videos en que aparece efectivamente con militantes del Frente Amplio, del mundo de las disidencias sexuales. Las organizaciones de disidencia sexual han dicho que ellos no han sido incluidos en esas conversaciones. Eso respecto de ese pequeño punto, para que estemos claros, que es súper importante para poder dar discusiones, que haya proyectos de ley, que es una de las carencias que yo creo que ha tenido este gobierno. Hasta aquí este gobierno básicamente ha implementado en la Cámara una agenda que venía de Piñera. Salvo... O sea, tú dices, desde la coordinación sociocultural hay una función que se puede cumplir. Efectivamente es un cargo que serviría, incluso para el trabajo legislativo. No digo eso, digo que para que el compañero aquí presente pueda hacer lo que ha dicho que quiere hacer, se necesita la presentación de un proyecto de ley. Es una manera elegante de sugerirle al colega que podamos presentar un proyecto de ley. No es corregirlo, es decirle que en una de esas podemos presentar ese proyecto de ley, porque de llamarlo si no va a ser imposible. Ya, o sea, lo que él quiere hacer no se puede hacer si no hay un proyecto de ley. O sea, que tú estarías dispuesta a hablar de ese proyecto de ley. Por supuesto. La semana pasada, de hecho, aprobamos la ley José Matías. Sí. Ya que es de mi autoría, que es una de las legislaciones que hemos estado viendo, y yo ahí creo que el problema fundamental es recordar, a propósito de esto, que
hay una sequía legislativa, la agenda legislativa del gobierno no existe o existe muy puntualmente, ¿ya? Pero Ya, voy pero al ahora tema que al nos error interesa. administrativo, vamos. Voy al error Yo con los administrativo. chacos, A mí me parece que es mucho más que un error administrativo y concuerdo con el Presi en su apreciación de que esto se ha corregido. Yo creo que se ha corregido parcialmente. De hecho, yo acabo de justamente mandar un documento para preguntar si esa corrección se ha hecho efectivamente, ¿ya? Lo que llamamos nosotros oficiar a través de nuestra capacidad fiscalizadora, porque no está claro que se haya corregido el todo y lo que definitivamente no estoy de acuerdo es que esto está superado. A mí me parece que esto deja un reguero no solo de memes, sino que un reguero de críticas bastante transversales respecto de un asunto que ha ido empeorando. Recordemos que esta persona llamada Irina Caramanos surge a la opinión pública cuando muy poco antes de que Boric ganara las elecciones. Yo, que viví todo el periodo de formación del Frente Amplio y que trabajé cotidianamente 24 horas al día con los personajes que están hoy día en el gobierno, me banqué el largo periodo en que uno no podía mencionarles a las pololas porque se choreaban, se enojaban, con lo que sigue hasta ahora. A Giorgio Jackson uno no le puede decir que es pololo la Connie Schönhaut porque se pone muy nervioso y considera que eso no, ¿ya? En esa época, les recuerdo que esto es público, ¿ya? En esa época de formación del Frente Amplio, el actual presidente pololeaba con una compañera que es hija de Luis Mayra. Y en una oportunidad que esto salió publicado, una foto en la segunda, hizo un escándalo al presidente, porque esto era una intromisión en su vida privada. Bueno, Ya, finalmente ¿a nos dónde enteramos... vamos acá con esto? Con esos hechos, Es digamos. que hoy día nos enteramos muy recientemente de que hay una persona que se llama Irina Caramanos, que entendemos todos, hemos sido informados que tiene una relación sexoafectiva con el señor que fue electo presidente. Sí, ya, y sí. luego entonces se dice que no va a haber primera dama. Lo dice ella en su primera aparición pública, asumiendo al mismo tiempo que es polola de este señor que está en una elección. Luego lo dice él con toda claridad, en que dice que Perdona, no habrá primera dama. Que se eliminará el cargo de primera. Dice que no habrá primera se dama eliminará. y que no podría haberlo, dice, además agrega en esa misma frase, porque es una falta a la probidad que exista, sería una falta a la probidad. Luego entonces hay un cambio, ¿cierto? Aparece una persona ocupando ese rol con otro nombre y luego más encima se genera este error administrativo, que lo que yo creo que pone en juego o saca a la luz lo desagradable que tiene esto para la opinión pública, siento yo, decodificando lo que hay en las redes sociales y lo que se ha dicho, es que en definitiva tenemos una mujer que juega un rol en un gobierno que se dice feminista, cuyo poder emana única y exclusivamente designado a dedo por un hombre con poder, ¿ya? Y que es impuesta en esa situación por un hombre con poder, que es probablemente la pesadilla del feminismo, digamos. ¿Ah? Yo creo que tú estás difícilmente estás algo, exagerando en difícilmente, varios elementos. Sí. Tal vez si puedo terminar. Y con Pero, esto me visto, pero yo todo, feliz. me visto y me Yo voy. feliz, quiero los mismos minutos que Claro, tiene o sea, Pamela es como después. que tengamos una conversación, dale. No, Nico, lo dejo Nico, hasta ahí. diga, diga. No, yo creo que evidentemente a Pamela todos los elementos de crítica le son útiles. Entonces, evidentemente los va a usar y este caso puntual permite mucha ¿Por qué crítica. dices tú que todos los elementos Porque son? claro, pues hay una crítica en términos de que no es un acto administrativo, hay una crítica desde el punto de ¿Pero por vista qué me de... serían útiles? Porque estás desplegando una crítica, partiste Pero incluso en ¿Pero tu por qué introducción, dices te lo que me estoy explicando. serían útiles? O sea, Porque acá lo que hacemos, estás entiendo critic- yo, es entregar una opinión. Está bien, pero una Y opinión esta puede es ser mi crítica, opinión. y tu opinión es crítica, por eso. Pero pues, entonces, a lo que me refiero es por qué tú dices que a mí me sería útil la crítica. porque cualquiera de los elementos que uno vea esta situación permite a quien quiera hacer una crítica de hacerla. Y tú partiste haciéndola no solo señalando este momento puntual, sino que fuiste más atrás, incluso señalando cómo, y te cito, digamos, no de la manera más correcta, pero lo que tú dijiste es que les molestaba, que les dijeran que tenían la polola, etcétera, que no tiene nada que ver Ya, con esta pero situación. ¿cuál es en el Entonces, fondo tu evidentemente hay una contraargumento con intencionalidad de respecto? crítica. Entonces, cuando tú despliegas la crítica, yo entiendo que esto ocurre, pero
¿es de verdad un problema esto? Es decir, ¿es de verdad un elemento central de lo que estamos hablando? ¿Cuál de todos? El tema de Que haya ocurrido un error administrativo, que se haya resuelto. Que haya dicho que no quería y después diga que sí quería. ¿Cuál es el problema? Porque es que eso es lo que no entiendo. temas. Hay varios temas. Se es impacientes esperando que se eliminen, las instituciones no se eliminan de un día para otro. Preguntémosle a la Convención Constitucional, preguntémosle a cualquiera que haya trabajado en procesos sociopolíticos, tú no vas a eliminar una institución de un momento para otro. Entonces, queremos juzgar si el cargo existe o no, juzguémoslo cuando termine este gobierno. No podemos juzgarlo en el sentido de que, oye, han pasado 3 meses y todavía está ahí el cargo de primera dama. Se tiene que ir transformando eventualmente. Lo segundo, queremos de alguna manera criticar por el hecho de que este es un problema relevante de gobierno. A mí no me parece que tenga una implicancia. Un gobierno que se dice feminista. Es que hay distintos. Andrés. Sí, lo que pasa es que yo estoy vamos como intercalando más en sintonía. Lo que me pasa un poco, ¿no? ¿En sintonía con qué? En sintonía con lo que estamos mencionando ahora, porque hay dos cosas. Una, me parece que esto no es un problema relevante como para la ciudadanía. Yo de verdad creo que la gente común y corriente hoy día lo que está esperando del gobierno son respuestas en torno a transformar las condiciones materiales de las que venimos, bueno, básicamente manifestándonos y exigiendo transformaciones profundas hace mucho tiempo. Este es un tema que nos interesa en esta mesa, nos interesa en el Congreso, nos interesa cuando hay acusaciones constitucionales. ¿Cuál problema? ¿El problema que ella el problema y su gente del nombre haya del decidido gabinete, ponerle el gabinete, o el problema o el tema de la primera dama, es decir, de una mujer que teniendo solamente una relación afectiva con un hombre pasa a tener poder en un yo estoy de acuerdo, si por algo hay... Porque ese problema o ese tema, ¿te parece menor? Esa es la pregunta. O sea, me parece que es adecuado pensar en la reestructuración, porque si estamos hablando de transformaciones, tenemos que pensar en los espacios que nos permiten hacer esas transformaciones. Yo, por ejemplo, vengo del mundo sindical y hemos tenido una fuerte crítica a lo que significa el parlamentarismo en Chile en torno, por ejemplo, a la participación de las y los trabajadores. Y podemos hablar mucho de eso pero en torno... No estamos hablando es que estamos hablando del rol de una mujer que por el hecho de efectivamente se le asigna Andrea, poder. Se le asigna asesores que cuestan 4 millones de pesos, se le asignan autos, se le asigna seguridad, se le asigna un rol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que piensa un gobierno feminista del cual tú eres parte de ese rol? Mira, yo justo tengo un live este fin de semana con la dirigente que mencioné, que es Lorenza. Contéstame la pregunta. Sí, porque pero déjame llegar ahí, porque a lo que yo voy, y esto es importante, ¿no? El rol que está cumpliendo hoy día, tú nunca habías visto las disidencias discutiendo sus prioridades adentro de la moneda. Dime tú si lo habías visto en algún gobierno antes. Y dime si eso no es ser un gobierno feminista. O sea, eso es poner en el centro la transformación. A propósito de lo que dice Pamela, que dice necesitamos un proyecto pero para terminar la idea. Estamos disponibles a utilizar ese espacio de poder que nos da una primera dama para hacer transformaciones, pese a que estamos en contra del principio. Pero es que el principio de gobierno es transformar la institución. Este problema es un problema y se tiene que eliminar. El problema es que se tiene que eliminar con un plazo razonable. Y ese plazo es el gobierno. Se tiene que eliminar la primera dama. Exactamente, porque esa ha sido la lógica que ha impuesto el gobierno, que ha implementado en todas las ¿Cuáles son los pasos que nosotros hemos visto de Irina Karamanos hasta ahora que ha ido en función de lo que ella misma prometió, que es decir, es eliminar ese cargo? Un paso fallido fue justamente este error. Exactamente. Claro, fallido. Un error administrativo que no permitió que el primer paso fuera, porque ahí pasa ya el segundo problema, que el paso fuera contundente. Pero evidentemente yo creo que son pasos que se van dando para la eliminación de esto y hay que dar el tiempo suficiente para que una institucionalidad se elimine, se transforme, si lo quiere. Entonces ahí están los dos problemas. El cómo un gobierno concibe esto y se da cuenta que hay que eliminar esta institucionalidad y cómo pone en práctica acciones que algunas veces puede equivocarse, como en este caso administrativamente, pero que apuntan a resolver ese problema. Es que no veo en qué parte Taylor iba apuntando el transformar, el que no exista el cargo de primera dama. A que no se le diga primera dama, sino que se le diga Irina. Para eso empezar, es el exacto, pues eso tiene que ver. Perfecto. O sea, para ustedes dos, eso iba en rumbo a la transformación del rol. Claro que sí, por supuesto. Y ahí cometieron un chascarro. Un error. Y que tiene costos políticos, pero creo que de vuelta son solo relevantes para el espacio muy reducido en el que nos desenvolvemos nosotros. Veamos. Veamos si era o no relevante. O sea, mira, de hecho, hoy día en un matinal en la mañana una señora le preguntaban, ¿y qué opina usted de lo que pasó con Irina Karamanos? Me parece todo bien. Y incluso decían, me parece que el cargo de primera dama debería existir. O sea, hay un cuestionamiento más político que estamos haciendo en espacios de difusión que no están permeando realmente con lo que la ciudadanía está discutiendo. La ciudadanía, ¿qué quiere hoy día? Por ejemplo, quiere que mejoren los salarios, quieren que haya más oportunidades laborales, quieren que tengamos mejores pensiones. Yo creo que esas son finalmente las transformaciones que dejan o no un gobierno. Sin perjuicio de eso, en el programa del presidente Boric está la eliminación del cargo, que eso iba a ser el 12 de marzo, no es parte de, como tampoco el 12 de marzo íbamos a eliminar la AFP, que por cierto, ahí estamos de acuerdo con Pamela, es algo que tenemos que hacer. Claro. Sigamos entonces con el presidente Boric. Hoy día hizo otra en la decir misma una cosita pequeña
abusando de este tiempo que les molesta tanto. Yo creo que estamos confundiendo el problema. Yo creo que la gravedad que tiene este problema, que no es, por supuesto, para cortarse las venas, no es el principal problema, pero ¿cuál es la relevancia política y que me parece adecuado partir con este tema, por ejemplo, y que yo creo que es un problema de probidad, que es algo que le importa enormemente a la gente, probablemente es lo que más le importa a la gente respecto de sus autoridades. Y lo que se ha puesto en juego aquí es, para el mundo feminista especialmente, pero para la población completa, ¿por qué hay una mujer que me la enchufan, me la encaletan a partir del poder masculino, o sea, de la forma más absolutamente patriarcal y heteronormada? Me la ponen como segunda autoridad de gobierno durante 3 meses en un error administrativo, pero luego además esa mujer no es capaz de salir ella a hablar por sí misma y sigue recubierta, protegida por el poder de un hombre, el más poderoso del país, que es el que le entrega el poder. Eso es una cuestión para una feminista insoportable. Por eso hay que cambiarlo. Yo entiendo que ustedes no lo puedan comprender, No, sí, yo lo comprendo. pero para las mujeres en Pamela, general, yo lo comprendo y tienes razón. para las diversidades sexuales y para particularmente el mundo feminista, eso es tremendamente violento. Y estoy yo... Lo que hemos visto, una mujer abusando de un privilegio, como ocurre en Francia, recubierta como ocurre en otros recubierta en el países, silencio, calladita en el biobío. ¿En qué parte abusó? Por ejemplo, en no dar la cara. Pero eso no es abuso. Cuando tú quieres ser autoridad. No abusar, y eres y no, autoridad. y no hay falta de probidad. En rigor no hay falta de probidad y no hay abuso. Yo digamos. considero que Ya. es una falta de probidad el que tú, justamente la probidad está definida en el idioma castellano, si mal no recuerdo, como el ostentar un privilegio entregado por otro que tiene poder por razones de sangre, de beneficencia, a alguien con nombre y apellido. Incluso eso aparece en la definición de probidad, a alguien con nombre y apellido. Entonces, efectivamente yo creo que es tremendamente violento lo que hemos vivido. Probablemente tú tienes razón y esto no es un tema de comentario en las poblaciones de Chile hoy día, en que además la gallá está hambriada y lo que quiere básicamente es que le den el sector retiro, ¿ya? Pero yo te aseguro que con esto vamos avanzando, en que el nombre, desgraciadamente, Irina Karamanos, no está asociado con algo positivo. Oye, yo estoy de acuerdo con un problema que tienen menos de 30 segundos, un problema que tienen muchas democracias en el mundo y afortunadamente con este gobierno de Gabriel Boric, que casi todos lo tienen. Nadie dice que no, casi todos lo tienen. Sí. Sigamos entonces en lo que fue esta declaración del presidente, como fue una conferencia de prensa, la verdad, con hartos temas. Y otro de los temas también que habló el presidente. Avancemos en la agenda. Que acá no hay una contradicción. Lo que nosotros hemos defendido es, por un lado, tenemos una visión en donde la historia no parte con nosotros y por lo tanto yo estoy construyendo como presidente de la República sobre lo que hicieron mis antecesores. Y acá hubo cosas buenas, hubo cosas malas, hubo cosas que se pudieron hacer mejor, hubo cosas que quedaron a medio camino, hubo grandes aciertos, pero Chile es una continuidad. Y por lo tanto yo como presidente de la República tengo el deber de aprender de esa historia. Y cuando yo converso con el presidente Lagos, tal como lo he hecho también con el presidente Frey, con la presidenta Bachelet, en su momento con el presidente Piñera, me hubiese encantado hacerlo más con el presidente Elwin, es justamente porque tengo conciencia de que el habitar la República implica recoger lo que hicieron quienes nos antecedieron. Entonces, en ese sentido, no hay un cambio no es que haya un cambio en la valoración. Yo soy plenamente consciente de que la historia de Chile no parte con mi elección como presidente. Esto es a raíz de la reunión que tuvo el presidente Boric con el expresidente Lagos, en la cual de alguna manera sale a reducir el tema de los 30 años, las críticas que el presidente Boric había hecho a estos 30 años y por qué aquí están muy amiguis en esta foto en la cual los vemos tereunidos acá. ¿Qué les parece a ustedes? Madurez política. Se criticaba al Frente Amplio en general de tener cierta inmadurez política, ¿no? Creo que este es un primer paso, una primera señal interesante de lo que significa madurez política y que se está adquiriendo con el gobierno, porque por lo demás, el partido de Ricardo Lagos, o los partidos de Ricardo Lagos, hacen parte de la coalición hoy día. ¿Andrés, te incomoda?
Mira, yo no soy un defensor ni un partidario de la gestión de Ricardo Lagos. De hecho, como dirigente sindical nos tocó hacernos cargo y ser muy críticos en realidad el legado de la concertación en sí mismo, pero es cierto lo que dices tú, o sea, hay una coalición que hoy día tiene dos almas y que es muy complejo llevar adelante el proceso de transformaciones que nosotros queremos hacer. Y es obvio que Ricardo Lagos, críticas a un lado de las que yo tengo, representa un liderazgo para un sector que hoy día es necesario para llevar adelante esas transformaciones. Y por lo tanto, bueno, además que el presidente tiene la libertad de reunirse con quien quiera, es un gesto político hacia esos sectores que hoy día también han sido lamentablemente críticos de una gestión que a mi juicio va encaminada en la dirección correcta de una ciudadanía que hace mucho tiempo está esperando esta transformación. O sea, hay que cachetada tragarse el moral a sapo la nomás. convenciona, por lo Pero demás. para entenderlo hay que tragarse el sapo. O sea, es que, bueno, los sapos en política son bastante habituales y le digan nosotros allá... sapo al expresidente. Es que lo que pasa, mira, Es nosotros una forma de actualmente decir. tenemos un Falta congreso de que ya es bastante complejo. O sea, estamos todos los días, yo digo que a veces le puede dar cáncer y desarrollar un tumor cerebral de las cosas que tenemos que escuchar hoy día. A mí me encantaría que tuviésemos un congreso que nos permitiera avanzar con más agilidad en las cuestiones que realmente son de fondo. Ahora, ¿cuán clave es, por ejemplo, porque también uno ve esa fotografía a puertas de la prueba del rechazo, cuán relevante es que el presidente Lagos dé abiertamente su apruebo en la próxima Constitución? ¿Cuánto podría significar? ¿Cuánto podría mover la aguja? Está por verse y está por verse también qué tan clave es, por ejemplo, lo que han hecho los expresidentes en la democracia cristiana, que también están ahí generando una suerte de incertidumbre política. No, los expresidentes que, ahí para separar, el presidente Lagos no ha hecho nada todavía. No, pues por eso. Los expresidentes de la democracia cristiana lo que hicieron es firmar una carta para Pero pedir... no la misma comparemos incertidumbre. al expresidente de la DC No, claro. con el capital político que Incluye- tiene incluye Ricardo a Frey. Lagos. No, pero Incluye digo, a Frey. Pero yo creo que Frey no tiene el Ya. mismo capital político que No, Lagos. Para O nada. sea, En por efecto. eso, esa es la pregunta. Por la Pero pregunta además- era esa, ¿cuán sí. relevante es que Lagos, porque esta foto, no sé si es, vamos a hablar de los 30 años hoy día. No, me porque imagino una que foto esta vale más foto- que 1000 palabras. Exacto, Eso va es hacia verdad. algún lugar, ¿no? Exacto. Pero además tenemos Una la misma bandera de Chile incertidumbre, de porque nada. como dices tú, todavía el presidente Lagos no ha dicho nada y la DC básicamente Pero ya está lo dijo diciendo con que no esa quiere foto. decir nada. Claro. Entonces estamos con la misma incertidumbre política en un sector que mal, dentro del centro y de la izquierda, es parte o no de las discusiones que estamos dando. Aclaremos aquí el punto con respecto a los expresidentes de la democracia cristiana. Están pidiendo que se dé libertad de acción a aquellos que son parte de la democracia cristiana, algo que su presidente actual ha dicho que no, que hay que tomar una decisión. Pamela. De lo de la democracia cristiana, obvio, claro, evidente. ¿Qué le vamos a comentar a eso? Están pidiendo. Sí. Es un rol histórico. No, Quieren, eso significa, para quien sea un observador... No, esto, Lagos, puedes hablar de los 30 no, años, Boric lo hablando de- Lagos, cambiamos de tema y seguimos Lo de, con otro democracia, tema. lo de ¿Cree los que sí se demócratas da? cristianos yo creo que es el mecanismo para poder votar rechazo, ¿cierto? Pero es el O mecanismo sea, no también, es- perdona, pero me interesa tu opinión, el mecanismo también para que la democracia cristiana no termine de morir como partido, porque dicen, se Lo habla dicen de que abiertamente. si dan libertad de acción, o perdón, si no se da la libertad de acción, muchos que están incómodos tendrían que En salirse. eso, como en tantas cosas, yo tengo una opinión minoritaria hace mucho tiempo, ¿ya? Y es que yo creo que la democracia cristiana está lejos de morir, Ya. ¿ya? Sin duda está en una crisis, pero está lejos de morir. No, tienen la mayor cantidad de alcaldes, de gobernadores. Y no solo eso, la habilidad política que tienen los cuadros de la democracia cristiana es muy sobresaliente en muchos términos, creo yo. O sea, no los miraría para nada a huevo, Ya. los miraría más bien con interés, y creo que lo que está pasando básicamente es que mayoritariamente la democracia cristiana quiere votar rechazo y están en una lucha interna para impedir eso. Yo no sé si Creo es mayoritario. también- Yo no sé si es mayoritario. Porque... No, porque la opinión es mía, no es tuya. Pues, No, ¿cómo es? obvio, pero estamos debatiendo. Por ejemplo, está el caso de Claudia Pizarro, que es una alcaldesa en La Pintana, con los pies un poquito más en la tierra, por ejemplo, que Jimena Rincón, que a propósito de la foto que tú mencionas, también sale con el presidente Lagos. Yana Proboste también, ¿no? Poquito después, como Con Chumilla, ¿no? la réplica. Yana Proboste, sí, seguro. Otro de los temas también, igual que acaba de decir también el presidente de la democracia cristiana, Delfín, que dice que los 9 expresidentes de la democracia cristiana, al haber firmado esta carta pidiéndola, se equivocan. Ahora, yo creo que aquí hay y aquí sería interesante saber si ustedes ven. Tú por una parte preguntabas si esto podría ser un quiebre dentro de la democracia Un quiebre cristiana. importante, ¿no? ¿Ya? Si esto podría significar un quiebre importante. Yo entiendo, yo lo preguntaba porque de ¿Tú, verdad me Pamela, interesa. crees que no va a pero ser un quiebre importante? Yo creo que está lejos la democracia cristiana de generarse un quiebre o de desaparecer o nada. Y quiero vincular eso con lo anterior, con esa foto en que aparece Boric feliz, rozagante, y Lagos, yo diría, no tan feliz.
¿ya? En que además hay que hacer, yo creo, detenerse algunos segundos en que no se produce en la moneda la reunión, es una visita que tiene que hacer el presidente en la fundación, que tiene un sentido político, ¿cierto? No da lo mismo que una autoridad de gobierno, invite, claro, el primer mandatario tenga que ir a esta fundación. Y yo creo que es la misma línea, ¿cierto? Que es lograr que por fin Lagos entregue lo que él represente, el 2%, el 1%, el 0%, el nada por ciento, al apruebo en una situación en que yo creo que la describe muy bien el propio Presi ayer, cuando se reúne con 30 personas y señala que él no es ingenuo y él sabe que va a ser, cualquiera sea el resultado, un resultado muy estrecho. Y eso yo creo que es lo central del análisis político, ¿ya? La necesidad imperiosa que tiene Boric, si es necesario, de ir a rogarle a Lagos, ya que hasta ahora se ha hecho el misterioso, como decíamos el viernes pasado, ¿cierto? Y que seguirá seguramente un buen rato haciéndose el misterioso, porque efectivamente tiene de vuelta una pequeña venganza. Durante largo tiempo, quienes hoy día están en la moneda lo insultaron con toda suerte de epítetos, ¿ya? Y por lo tanto no se va a entregar tan fácil Lagos, ¿ya? Entonces yo creo que eso es lo que está detrás. Y lo relevante es efectivamente esta contratación que hace el propio presidente de la República, de que cualquiera sea el resultado va a ser estrecho. Aquí también el presidente Boric, vamos a seguir con este tema, solamente aclarar, el presidente Boric también hace una aclaración con respecto al voto del expresidente Lagos. Disculpe, para precisar lo que todavía no le alcanzaba a hacer la pregunta, usted en el año 2016 había planteado que el expresidente Ricardo Lagos representaba la peor cara de la entonces nueva mayoría. En relación a eso, ¿se ha visto también un cambio de opinión en relación a la obra del expresidente Lagos y usted lo ha destacado durante los últimos días? Lo que le quería consultar puntualmente es si es que usted espera que tanto el expresidente Lagos como otros expresidentes de la Concertación se la jueguen por el apruebo, considerando que es uno de los temas quizás más sustanciales que se ha conversado durante los últimos días. Yo creo que sería de una vanidad infinita y una arrogancia impropia el decirle yo al presidente Lagos cómo tiene que votar. Él, no me cabe ninguna duda que lo va a hacer en conciencia y pensando como lo ha hecho en el futuro del país, así que eso le corresponderá decirlo a él. Ustedes saben cuál es mi posición al respecto, pero en lo que a mí me corresponde y lo que al gobierno le corresponde es informar, garantizar que ambas opciones, apruebo y rechazo, puedan desplegar sus argumentos y que ojalá tengamos un debate con altura de miras respecto a lo que se juega Chile. Perdona, Andrés, quiero volver a insistir. ¿Da lo mismo si el presidente Lagos dice apruebo o rechazo? No, yo no creo que dé lo mismo. ¿Ya? Precisamente por lo que digo, representa un liderazgo. Yo estoy en absoluto acuerdo con Pamela de que no sabemos si ese liderazgo representa un 0, un 10, un 5%, que pasa lo mismo con la expresidenta Bachelet. Pero espérate, para ti, digamos como la aprobación de Michelle Bachelet, ¿vale igual que la de Lagos? No, por supuesto que no. ¿Más, menos? No, yo creo que vale mucho más la de Michelle Bachelet. Ya, pero es más relevante. Para mí, a mi juicio es más relevante. Ya. Por una cuestión histórica, popular. Nico, ¿querías decir algo? Sí, yo quería agregar, bueno, yo no creo que la decisión esté entre votar por y rechazo. Lagos en ningún momento yo creo que pasaría por su mente el salir a decir públicamente o pensar en votar rechazo. Ya. Creo que más bien es si se va a mover o no se va a mover por el apruebo. Y en ese sentido, lo que quería agregar, que era lo que decía Pamela, es que también, además de ser un gesto astuto, ir pensando en el borrador de la Constitución, también es enmendar un error que había hecho la Convención Constitucional y la mesa directiva. Cuando efectivamente, y lo conversamos la semana pasada, no se invitaban a los presidentes y Lagos es el primero que termina poniendo pauta, además, poniendo agenda con su carta, diciéndole, ¿saben qué? No me inviten. Yo no voy a ir, tengo otra cosa que hacer. ¿Tiene que ir a ver a Frey? No necesariamente, porque no tienen el mismo capital político y porque mueven cosas distintas. Entonces... Por eso, pues, es interesante por qué va a ver a Lagos, porque Lagos mueve, y yo no sé si mucho menos, mueve en zonas distintas, y lo conversamos la vez pasada. Lagos tiene un capital político más, para ponerle las palabras, no tiene nada que ver con el capital político. Yo creo que sí, que tiene que ver con cómo mueve dentro de la élite política. A eso te refieres. Bachelet tiene un capital más transversal. Creí que te refería a potencial electoral. Claro, en ese sentido tienes toda la razón, porque recordemos que yo ya he dicho aquí, lo sostengo y creo que viene al lugar, que lo que pasa es que Boric básicamente su objetivo es convertirse en Lagos, ¿ya? Él quiere ser Lagos, él quiere ser Lagos. Lo he desarrollado, pero no te lo recuerdo porque veo que se te olvida lo que dice la abuela. No, él quiere agradar, él desde el momento que él fue electo, ¿ya?
el objetivo central es la acumulación de poder, lo cual puede ser razonable, incluso legítimo en ciertos términos, ¿ya? Político. Pero la acumulación de poder, ¿de qué poder? ¿Ya? Porque recordemos que Boric ha dicho que él quiere salir con menos poder de la moneda. Eso no es así. Él quiere salir con más poder y quiere salir con el mismo poder que le interesaba a Lagos. Como he dicho también acá, lo que está haciendo Boric básicamente es gobernar para la élite, para agradar a los empresarios, ¿ya? Y lo que está haciendo en este encuentro, efectivamente, como tú muy bien señalas, es movilizar a ese sector, ¿ya? No es Lagos, no es ni siquiera la necesidad de que Lagos salga diciendo que va a aprobar. En todo caso, recordemos que Lagos hizo una declaración hace un mes diciendo que recordaran que si no ganaba el apruebo, la constitución que quedaba era la constitución firmada por él, por Lagos. Entonces yo creo que no está tan claro y que él ha jugado al misterio. Pero yo creo que básicamente Boric lo que hace es intentar movilizar a esa élite, a una élite de centro, empresarial, que es la que terminó aplaudiendo a Lagos en su periodo y la que Boric sueña que lo aplaude. Andrés, para cerrar, nos vamos. Sí, no, yo creo que, o sea, no tengo claridad de por qué esto sería gobernar para las élites. O sea, lo que más hemos recibido nosotros del sector empresarial han sido críticas y trabas para llevar adelante el proceso de transformaciones. Es más, yo creo que la Constitución hoy día y el escándalo que están haciendo las AFP lo demuestra, ¿no? Tenemos a la presidenta de la Asociación de AFP haciendo un lobby importante precisamente, no solo por la constituyente, sino que por la reforma de pensiones que tiene este gobierno. Entonces, yo discrepo en que acá se esté haciendo un juego que beneficia a los empresarios. Lo que sí se está intentando llevar adelante una agenda de transformaciones, que por cierto, si estamos hablando de un país privilegiado, donde hay un sector, un 1% que concentra el 50% de la riqueza, se va a ver afectado. Y en ese sentido, las constituciones afectan y también las reformas que son profundas también van a afectar, ¿no? Entonces, yo estoy en desacuerdo y creo que las transformaciones no van en la dirección de las élites, sino en el sentido contrario. Vamos y volvemos. Antes tenemos para ver lo que tiene que decirnos WOM y seguimos en este póker político. Estás en Vía X. Vamos y volvemos. Seguimos en cadena nacional, estamos en este póker político y ahora viene la parte de los personajes. ¿Cuáles serán los personajes de cada uno de los invitados de esta semana? Vamos a partir contigo. ¿Partamos con este? Sí. Bien, mostrémoslo al tiro porque no merece mucha presentación. Perfecto. Aquí lo vamos a dejar. Escucha, pero ponlo que se vea. Perdóname, ahí sí. El personaje, mi personaje de la semana, para mal, Felipe claro, Kast. es Felipe Kast. ¿Qué pasó? Varias cosas, pero lo esencial es que pasó de nuevo. Es decir, Ya. de nuevo Felipe Kast cuestionado por levantar informaciones falsas o incorrectas, por informar mal finalmente. Ya lo había hecho cuando había difundido un video de Maduro que supuestamente apoyaba la convención. Y esta vez lo hace con un tema tremendamente relevante, desinformando. Lo hace en la radio además, que sabemos que tiene un público de adulto mayor, por lo tanto la fake news salió de las redes sociales y se fue a meter directamente a la radio diciendo que la nueva constitución prácticamente garantizaba el que se pudiera abortar hasta los 9 meses. Ha sido desmentido, de hecho se ha pedido incluso que pase por la Comisión de Ética en el Senado, toda vez que, además de desinformar, lo hace sobre un tema tremendamente relevante y hay además una tercera arista que tiene que ver con el cuestionamiento de si es o no es campaña, toda vez que se paga una publicación en las radios, toda vez que es su voz la que está diciendo aquello. Pero yo creo que para mí lo central es que en tiempos como los actuales, desinformar y que lo haga una autoridad pública. Una cosa es que circule una noticia falsa, una mentira, ¿no? Pero que lo haga una autoridad pública es tremendamente relevante y deberíamos poner mucha atención a ese tipo de comportamiento. Escuchemos lo que fue el spot de Felipe Kast con respecto al aborto. La Convención Constituyente permite el aborto hasta los 9 meses de embarazo. Esto no solamente atenta contra los derechos humanos del niño por nacer, porque aquí ya no solamente se permite el aborto en 3 causales o el aborto en las primeras semanas de embarazo, como lo hacen todos los países del mundo. Seríamos el único país que promueve y que permite un aborto hasta los 9 meses de embarazo. Esto no protege a las mujeres, porque de hecho, ¿qué madre quisiera hacerse un aborto a los 9 meses? O sea, realmente es incluso una falta de respeto contra las mujeres. Dale, Andrés. Oye, lo encuentro brutal, pero brutal de que...
Brutal en el sentido de que no solo es una mentira, sino que se ha vuelto una tónica en los partidarios del rechazo, ¿no? Hablando de comisiones de ética, tú dices como que va a pasar la comisión de ética del Senado, pero ya en la convención pasó lo mismo con el convencional Arrao, con la convencional Cubillo, que fueron detractores desde el inicio, ¿no?, del proceso constituyente, y se está instalando esta tónica de que la única forma de defender el rechazo es a través de la mentira. Y a mí en eso me parece además fundamental destacar que en este caso en particular se está invirtiendo, se está haciendo propaganda política en un periodo que no corresponde y además con información falsa, lo que es muy delicado por una razón fundamental, porque cuando uno tira una mentira, uno puede salir a corregirla por redes sociales, podría salir a hablar el presidente Boric en cadena nacional y decir, oiga, acá esto es falso, pero la mentira siempre deja algo, o sea, es prácticamente imposible volver atrás lo que ya te generó esta información falsa. Entonces, más allá de las sanciones, a mí lo que me preocupa es que esta, creo yo, va a ser la primera de varias mentiras que vamos a estar viendo cuando realmente empiece la campaña electoral. Daño a la fe pública, efectivamente. Exactamente. Pamela. A mí me parece que Felipe Kast es un político interesante, incluso a pesar de que ha caído como en un sopor histérico en el último tiempo, me sigue pareciendo que tiene algunos atributos interesantes. Él utiliza un vacío legal que permite efectivamente pagar un espacio radial, incluso televisivo, sin llamar alguna de las dos posibilidades, apruebo o rechazo, ¿cierto? Técnicamente, o sea, técnicamente no ha cometido, utiliza una mentira. Ahí no sé cómo... Eso es discutible, porque lo que él hace es tengo que entender yo, supongo, como periodista, él hace una interpretación, ¿ya? Él en ninguna parte se refiere al texto de la Constitución y él hace una interpretación de un párrafo que se refiere al aborto en la Constitución en que no dan plazos de ningún tipo. Y él se agarra de eso, ¿cierto?, para decir que esto permitiría un aborto a cualquier evento. Ahora, ¿qué es lo que a mí me parece más importante de esto que estamos comentando en realidad? Afírmense, pues, chiquillos, esta cuestión va a ser a cuchillazo. Sí, o sea, esto es un pequeño apronte. Esto es delicado, ¿ya?, de lo que viene. Esta cuestión va a ser la campaña vida o muerte. Rechazo. Claro, ya. Y lo que se va a poner en juego de parte de la clase política. Sí. Porque tomando algo que decías tú, diputado Giordano, antes, yo creo que la mayor parte de la población no está interesada en esto, ¿ya? Y es lo que dice. ¿En el aborto? No está interesada en la Constitución. No. Yo creo que la verdad es que la mayor parte de la población no está interesada, es mi impresión, de recorrer los territorios. No, la si fuera así, una cuña como esta tendría más impacto y esa es la gravedad. Bueno, efectivamente yo creo que esto toca asuntos que a la gente sí le importan y que es a lo que se va a recurrir en el próximo tiempo, y esto va a ser salvaje, o sea, esto va a ser casi ingenuo al lado de lo que viene. Ahora, lo que sí que a mí lo que me parece grave es que aquí Felipe Kast no dice IA, ni siquiera ocupa el condicional. Él dice que la nueva Constitución permite, o sea, no hace una interpretación. Exacto. Yo creo que ahí hay un tema que y igual es relevante. Y aunque lo fuera, si es noticia falsa, es decir, llanamente para desinformar, o es información incorrecta, a mi juicio, tiene la misma gravedad porque se refiere a un proceso tremendamente importante y porque es una autoridad pública. Claro, igual es interesante lo que dice la Pamela, que efectivamente si nosotros, si para movilizar a la gente lo que hay que hacer es despostar digamos, el contenido de la Constitución por fin, y a cada uno le das lo que le interesa en términos de contenido, para que no sea solo la emocionalidad, sino que el contenido, van a haber miles de frases. Sí. Ya sea, digamos, equivocadas para uno u otro lado. Aquí no hay que poner para qué lado está. Esto es una brutalidad, pero esto está por venir, tal cual como dice. Andrés, ¿cuál es tu personaje? Nosotros tenemos acá... Andrés Jordá. Tenemos a mi tocaya, Andrea Cruces. No sé si queda bien ahí. Andrea Cruces es... Qué bueno, porque primero que traiga una mujer. Sí, por supuesto, y trae una mujer y además una dirigente sindical. Explícanos quién es Andrea Cruces. Andrea Cruces es una dirigente sindical de Ventana a propósito de lo que ha ocurrido con el cierre de la fundición en Codelco, que apareció esta semana, ¿no? No solo criticando al gobierno fuertemente por el cierre inconsulto de la fundición a las y los trabajadores,
Lo que a mí me parece en sí, en general, un problema, ¿no? Yo como partí diciendo, abogo porque en general creo que todos los conflictos y las políticas públicas deben considerar la voz de las y los trabajadores. Eso es parte como de mi ethos de diputación. Eso hay que decir a Codelco, que es donde se tomó la decisión inicialmente. Claro, entonces, pero el problema que tú tienes de fondo, y por eso también quería traerlo a conversación para que lo debatiéramos en profundidad, es que ella obviamente responsabiliza al gobierno y saca desde allí o engarza esa teoría con varios panfletos que aparecían en las manifestaciones de Codelco, que a mí me llamaron mucho la atención, que por lo tanto, por esta decisión se iba a votar rechazo. Yo respeto muchísimo la autonomía de las dirigencias sindicales, de los sindicatos, de irse a huelga, pero me parece súper errado, y acá es como el tema que quería plantear, no solo engarzar al gobierno el apruebo o el rechazo, sino que además, me parece, ¿no?, que yo vengo además de un mundo mucho más precarizado que Codelco, que los mineros, que tienen una tradición sindical bastante distinta, por ejemplo, a la comida rápida, donde nosotros ganábamos el salario mínimo, y por cierto que una huelga en ese sector duele muchísimo, no existían los bonos de término de conflicto ni nada por el estilo. Pero llamar al rechazo, ¿no?, cuando lo que hace el borrador, el texto de la convención es precisamente mejorar un sinnúmero de derechos laborales individuales y colectivos, particularmente los que tienen que ver con la negociación colectiva, con la libertad sindical, el derecho a huelga, pero además uno que le solucionaría el problema a Andrea Cruz es que hay participación en las decisiones de las empresas, de las y los trabajadores, reconocido constitucionalmente. Con respecto al tema de, además, habiendo sido dirigente sindical en un escenario totalmente distinto, que es lo que dices tú, ¿no? Los trabajadores de la minería, los trabajadores de Codelco, aún así aquellos, ojo que no es lo mismo los que son contratados de planta, de aquellos que son... Es un segundo tema muy importante. Los contratistas. O sea, nosotros estuvimos con Cristian Cueva y ahí también incluye a la gente que sirve la comida, y la gente que sirve la comida gana el sueldo mínimo. Exactamente. Vienen unos señores con unos camionetones gigantes, digamos, o sea... No son todos lo mismo. No, claro, ¿ya? yo me estoy refiriendo porque ella está del trabajador de planta. Saber una cosa, ¿tú estás en desacuerdo? ¿Tú estás de acuerdo con el cierre de ventana? ¿Estás en desacuerdo cómo se hizo, cómo se comunicó el cierre de ventana? ¿Cuál es tu postura con respecto al cierre de ventana? Mira, nosotros venimos de una tradición institucional que yo creo que desprecia el diálogo con las y los trabajadores. Entonces, como primera cosa, yo si bien... Pero hay un miembro de los trabajadores en el directorio de Codelco. Por supuesto, y eso tiene otra historia, que tiene bastante crítica. No sé, exactamente. Pero hay un señor que dice trabajador. No, tiene un sinnúmero de críticas, pero además es una persona dentro de un directorio y que tiene sus rencillas con las organizaciones sindicales, pero el problema de fondo es que para que las y los trabajadores tengan una participación en las decisiones, no basta con tener una persona en los directorios, sino que basta con tener además una política garantizada de que esos diálogos se tienen que dar, ¿no? Entonces, partiendo por tu pregunta, yo estoy muy de acuerdo con que exista una política que ponga en el centro el bienestar de las comunidades, que por cierto creo que no pasa solo por hablar de Codelco, ¿no?, sino también por la empresa privada que está operando en la zona, que también efectivamente está generando daños que terminan en intoxicaciones de niños y niñas, como hemos visto en prensa continuamente, pero sí creo, ¿no?, que siempre tiene que ir de la mano de estos diálogos previos. El timing, o sea, el gobierno lo corrige, ¿no?, pero el timing creo que no fue el adecuado. Ya. Y efectivamente, pero como para cerrar un poquito la idea con lo que dices tú, además este acuerdo, porque este paro fue muy cortito, ¿no?, duró un par de días, algunos mencionan que además ni siquiera fue muy profundo, y esto sí me preocupa, ¿no? De nuevo, y eso lo reclamaba un dirigente sindical de los subcontratistas, ¿no?, quedaron afuera de la mesa de diálogo, ¿no? Precisamente los trabajadores y trabajadoras que menos condiciones en el mundo de la minería tienen, y que en la minería privada pasa lo mismo, en todos los sectores servicios que están tercerizados hay salario mínimo y abuso por doquier. Ahí tienes que hablar con tu gobierno, Pamela. Es que no pasa por el gobierno. Bueno, yo aquí voy a tener que, con el dolor de mi alma, apostar por el diputado Andrés Giordano y duplicarle la apuesta al diputado Andrés Giordano, porque estoy totalmente de acuerdo con él en los siguientes sentidos. Primero, me parece muy importante relevar la figura de una dirigente sindical con la que piensan distinto, pero que sin embargo es una mujer dirigente de trabajadores del cobre, que es un tipo de sindicalización extremadamente masculinizada, machista. El mismo Cristian Cueva, curiosamente, un dirigente homosexual, lo ha relevado en varias oportunidades, y donde es más fácil que sea dirigente un homosexual o una mujer, ¿ya? Y efectivamente ella es una dirigente en ese mundo masculinizado, lo cual me parece digno de destacarse. Pero yendo más bien al problema de fondo, que ha sido relevado por estos nuevos personajes que han aparecido en estos días, yo creo que hay que decir con toda claridad que el gobierno de Boric hizo algo que es
absolutamente valiente, adecuado y necesario, que es anunciar el cierre de la fundición de Ventana. Y eso es algo que hay que tenerlo profundamente claro, porque los hechos de repente hacen que nos perdamos. Lo que pasa es que a partir de eso, que es completamente adecuado y que a mí me parece que además hay que reconocer que ha sido un acto de tremenda valentía, ¿ya? Haberlo hecho y haberlo hecho en esta fecha, cuando eso puede tener un costo importante. Exactamente, ¿ya? sí. Sin embargo, a mí me parece que abre una cantidad de problemas, algunos de los cuales Andrés los indica. Y eso es lo preocupante. Una primera cosa es que uno no puede hacer un acto que es beneficioso para todo el país, para todos los chilenos, a costa de un grupo de trabajadores, y particularmente de unos trabajadores para quienes hemos leído a Marx, que son los productores de la mayor plusvalía ya del trabajo del país. Ya, en eso hay que ser cuidadosos. Y sin considerar a un sector de esos trabajadores es delicado. Pero además de eso abre otro problema, Andrea, si me permite solamente enunciarlo, y es que es correcto y por lo tanto el presidente debe cerrar Huasco, Coronel, las 50 hidroeléctricas que hoy día dañan el medio ambiente, y debería cerrar además ahora, rápido, porque recordemos que este es un anuncio, es solo un anuncio. La verdad es que el gobierno tiene la facultad para cerrar hoy día Ventanas, pero no está cerrada. El gobierno pudo hacer, el subsecretario Cuadrado, que estaba al lado del presidente cuando se hizo el anuncio, un mecanismo por el cual cerrar efectivamente Ventanas, pero Ventanas la verdad es que no está cerrado, y que parece que no va a estar cerrado en 5 años. Sí. ¿Ya? Y yo lo que echo de menos es que se cierre ENAP, que contamina con más del 30% del aporte de contaminación que hay en la zona de sacrificio en esta, ¿ya? Y que si sigue abierto no tiene sentido un anuncio. Yo creo que ese es el problema, que esto no se vaya a transformar en un pretexto, por ejemplo, para Máximo Pacheco, que es un privatizador consuetudinario, ¿ya? Para abrir privatizaciones en fundiciones en otras partes del país, por ejemplo. No, totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que Andrea, abre una cantidad de flancos que son riesgosos, y por lo mismo es una medida que tiene un tremendo mérito en la medida que el gobierno de Boric sea capaz de sostenerla. yo le voy a poner también algunas fichas a esta carta, pero voy a despersonalizar la reflexión. Yo creo que, y es que es una arista que no hemos abordado, voy a ver el lado positivo también. Tú señalabas algunos elementos negativos, pero el lado positivo, tal como hace algunos minutos hablamos de la madurez de Boric cuando se saca la foto con Lagos, creo que este también fue un momento de madurez para los sindicatos y para las negociaciones que llevan adelante los sindicatos. Está bien que usen un elemento de fuerza, tú criticabas las formas, ¿no? Yéndose a paro nacional, etcétera, pero me parece tremendamente valorable, y hay que reconocerlo, el hecho de que se sentaran a conversar, que evidentemente se dieran cuenta de que era una política valiente, que era una decisión valiente, y que aceptaran de poner el paro, obviamente llegando a acuerdos sobre algunas aristas. Que eso tiene que mejorar. Por cierto, el paro yo lo reivindico, es parte del derecho. Yo reivindico el paro, pero reivindico también los paros inteligentes, razonables, y que como en este caso funcionaron. El problema es que no lo reivindicaron ellos. Claro. Y el segundo elemento, que también lo mencionaba Pamela, tiene que ver con crear cultura. La decisión del presidente de la República va a crear cultura medioambiental, cultura en torno a cómo resolver este tipo de conflictos. Esperemos que esta forma de abordar el conflicto por parte del sindicato cree cultura a los otros sindicatos para que tengan en mente ejemplos de buena negociación, de buenos instrumentos, y al mismo tiempo... Pero estamos siendo un poco... No, pero es que yo creo que... Nico, no es ingenuo, porque empezando, una decisión como esta... Son 5 años. No, está bien, pero una... ¿Qué negociación? No bien, tenía ningún apoyo pero ciudadano. Una negociación yo creo que es como impresentable esta, que dure 5 años. Una negociación como esta también, entonces están empezando las negociaciones. Pero los privados deberían nada. levantar la alerta, evidentemente, de cómo se tienen que resolver este tipo de conflictos y de hacia dónde va la mano en términos medioambientales. Bueno, yo creo que ahí hay una línea que se puede empezar a mirar. Los cierres de conflicto, al menos en la minería, son un No, pero este no es un cierre de conflicto, ojo. Por eso digo, entonces esta cuestión está abierta, aquí no hay un cierre de conflicto, nada, entonces no sé si sería Pero es una jugada que no hemos visto antes. Sí. Oye, pero ojo que este problema nos va a pasar con cualquier iniciativa que vaya en esta dirección. O sea, la transición justa, sin duda, por supuesto, va a requerir gradualidad y va a requerir escucha, ¿no? El diálogo, como dice Pamela, no puede ser a costa de la de los trabajadores, y eso es fundamental tenerlo siempre primero. Pamela, ¿cuál es tu carta? Bueno, cambiando absolutamente el tono, mi carta es Camilo Catrillanca, este joven que se encontraba haciendo trabajo agrícola
cuando comenzó una balacera, una persecución en el lugar donde él habitaba. Él iba acompañado de un adolescente, un pariente de él al que intentó proteger, y muere baleado en la cabeza. Ustedes recuerdan que todo el país se arremeció con esta medida. El gobierno primero intentó decir que no había responsabilidad alguna de Carabineros. Hoy día, mirado retrospectivamente, parece increíble. Carabineros evitó por todos los medios, ocultando cámaras, ocultando pruebas, ¿cierto? Que no se supiera la verdad de los hechos. Y finalmente, después de una larga y confusa investigación, aparecen presas las personas de Carabineros que participaron en ese operativo y en la muerte de Camilo Catrillanca. Y yo lo traigo acá porque Camilo Catrillanca nos habla desde la muerte y nos interpela respecto de la necesaria justicia para el pueblo mapuche y los pueblos originarios, porque se ha dejado en libertad, en una medida cautelar, ¿cierto?, a uno de los autores de su asesinato. Y a mí me parece que eso habla de la falta de justicia hacia este pueblo y este caso en particular. Esta impresión que tienen probablemente la mayoría de los ciudadanos, pero en particular los pueblos originarios, de que a ellos no se les hace justicia y que tienen que buscar, por lo tanto, otros caminos si quieren conseguirla. El ex integrante de los Carabineros era disparo injustificado y obstrucción a la investigación fue por las razones por las cuales estuvo detenido. Ahora, igual en relación a este tema, igual yo creo que es interesante que abordemos y aprovechemos de abordar lo que pasó esta semana también en un reportaje de Interferencia, en el cual se habla de la Dipolcar y de qué manera se estarían llevando, al menos quien la dirige, el general Lopresti, el jefe de la Dipolcar, la silenciosa estrategia para socavar al gobierno de Gabriel Boric. Nosotros hemos visto, aquí se ha dicho que no hay tantas fuentes, etcétera, etcétera, y yo la verdad que quiero decir que CIPER Chile tiene miles de documentos que fueron filtrados por la Dipolcar que hablan del tipo de investigación que se hace en Carabineros, cuáles son los instrumentos que se utilizan además en Carabineros de Chile. Deja, al menos la labor de la Dipolcar deja bastante que desear, por decirlo menos. Recordemos, sí, de todas maneras, para que le voy a tirar todos los elementos acá a la mesa y ustedes además cierran, es qué es lo que dijo el subsecretario Monsalve con respecto a esta acusación. Que es muy complejo, muy difícil que lo que se denuncia por parte del medio de interferencia ocurra sin que el gobierno, la Policía de Investigaciones o la Agencia Nacional de Inteligencia se diera cuenta. Por lo tanto, hay procedimientos que garantizan la veracidad y la calidad de la información de inteligencia de la cual dispone el gobierno. Por lo tanto, no solo no hay una fuente y un dato conocido en el reportaje y la denuncia que hace el medio de comunicación, sino además no se condice con los procedimientos y los mecanismos de trabajo que el gobierno tiene con los distintos sistemas de inteligencia de las policías y de la Agencia Nacional de Inteligencia. Pamela Giles me dice, te voy a sorprender. Sorpréndenos, Pamela. ¿Qué es lo que dijo el señor Monsalve? Dijo que Monsalve le quita el piso, en definitiva, a la denuncia. A la denuncia, ¿cierto?, de interferencia. Eso es lo que hace Monsalve. Le presta ropa a Carabinero con un carabinero al lado. Con una corbata verde. Pero con una corbata verde. Con una corbata verde Carabinero. Efectivamente, que yo creo que no es casual. Porque yo creo, y todo esto es pura creencia nomás, pero como estamos pelando aquí entre nosotros, yo puedo decir lo que creo, no tengo ni una prueba. Pero es lo que me dice mi olfato. ¿Ya? Y también un poco mi información, sí, para que vamos a ver. Yo creo que aquí hay un enfrentamiento entre dos duplas que las voy a poner así. ¿Ya? A ver si una dupla es la dupla Isquia-Yáñez. No la tenemos. Ya, perfecto. Y otra dupla es la dupla Monsalve-Lopresti. ¿Ya? Ajá. Y yo creo que lo que hay en juego aquí, todo esto está inventando la abuela, ustedes saben que es muy imaginativa, ¿ya? Es una operación que tiene como objetivo sacar de la línea de mando a Lopresti. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, porque tengo que abrir un paréntesis gigante, uno de los problemas que existen en las autoridades civiles, creo yo, durante los últimos 35 años,
ha sido que no conocen al personal de las Fuerzas Armadas, no saben a quién nombran, no conocen los mandos, no se han relacionado con ellos, hay como una separación y no... Ya. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, Lopresti es uno de los más probables directores generales de Carabineros en una quina que se le tiene que presentar al presidente de la República, no me acuerdo cuándo, me parece que el próximo año, ¿ya? Para que cambie el director general de Carabineros. Tú dices, y Monsalve es el más probable ministro del Interior. Y Monsalve está en la línea de mando también, fíjate, curiosamente. Y yo creo que aquí lo que hay es un intento de alguien al interior de Carabineros de sacar de cuadro a Lopresti. ¿Por qué creo eso? Porque Lopresti, a quien yo sí conozco, porque yo sí me dedico a conocer a los mandos, es facho, por supuesto, todo lo que se describe ahí, ya de que odia, de que... Pero no es más facho que Yáñez, ni más facho que todos los generales del alto mando. O sea, no se caracteriza por ser un furioso fascista. No, de verdad se los digo, ¿ya? Es un paco como son los pacos del alto mando, que en general son personas más bien de derecha, ¿ya? Pero no tiene una Pero lo que particular... denuncia CIPER no ameritaría que efectivamente lo ¿Interferencia? Interferencia. Sí, interferencia. ¿Qué dije? CIPER. Perdón, interferencia. No Pero merecería ¿cómo lo el van a hecho. sacar en algo que lo que se hace? O sea, si yo salgo mañana diciendo que tú No, eres... de comprobarse, no, evidentemente. por supuesto, de comprobarse. Claro, pero Claro, la declaración claro. no puede ser que, o sea... Es que cuando tienes algo que no se ha comprobado, salir en una Claro, defensa sí es complicado. Además, Ese es el punto que depende quería qué, llegar porque yo. la parte en que él se le entregó la orden de investigar a los jóvenes millennials que después se convirtieron, Entre esos obvio, presidente. o sea, tiene que hacerlo, es evidente que tienen que saber quién es Giorgio Jackson hace 10 años atrás, ¿ya? Eso no, pero claro, si efectivamente le quitó la guardia a Boric, si efectivamente se juntó con un grupo... Pero yo dificulto mucho que pueda suceder una cosa así. En ese sentido, creo que Monsalve está diciendo la verdad y está advirtiendo, en definitiva, en idioma de inteligencia militar, que aquí hay una operación burda para tratar de sacar a Lopresti. Sí, lo que mencionar a la ANI por lo demás, que hoy día no creo que ni corte ni pinche. Pero cuando tú dices, Pamela, que son igualmente fachos como en todos en los altos mandos, y porque en interferencia una de las cosas que sale que, por ejemplo, Lopresti era un admirador de la doctrina de la seguridad nacional. Como tú dices, ¿todos los carabineros están en esa misma lógica? Lo que pasa es que los carabineros van variando según el poder, porque también son en ese sentido astutos políticamente, ¿ya? Y no te quepa la menor duda que, por ejemplo, tienen los milicos, en este minuto tienen a la Maya Fernández paseándola por todos los regimientos de Chile y haciéndole grandes banquetes y ceremonias, ya, y sacando las fotos de Pinochet y escondiéndolas. O sea, tienen una forma de operar. Yo he tenido mucha relación con las distintas ramas de la Fuerza Armada, porque era algo que yo cubría durante mis 200 años de periodista, ¿ya? Entonces... 204, dice. 204. Entonces, yo creo que lo que hay aquí es una burda operación que Monsalve paró rápidamente, en la que hay además otras cosas que pueden ser interesantes a futuro, como por ejemplo que, como lo dijo acá, porque yo no me atribuyo citas brillantes que no son mías, como lo dijo acá Camilo Férez hace varias viernes atrás, hace como 3 meses, Yáñez y los carabineros se han convertido en el partido político de Isquia Siches. Claro, en el único partido político de Isquia Siches. Ese es el partido político de Isquia Siches. Entonces, hay ahí una trenza de Yáñez con Isquia. ¿Ah? Yáñez sostiene a Isquia y Isquia sostiene a Yáñez. Y por el otro lado está con el diente largo Monsalve, ¿cierto? Que seguramente tiene en vista a Lopresti como próximo director de Carabineros, y veremos si la operación da resultado o no. Nos sorprendió la abuela, así que vamos a corte para poder respirar y volvemos acá en el Póker Político. Las cosas que inventa la abuela. Seguimos en cadena nacional, estamos en el Póker Político, pero no votamos. ¿Por cuál de los personajes nos íbamos a quedar? Esto nunca ha sido un voto. No, era como es, con... Ah, pero nos sacaron los... Es el método más democrático que existe, démosle. porque es la suerte, ¿no? Exacto, Tenés la suerte. Y siempre gana el peor, ¿no? Sí. Porque hay que decirlo. 9, 11, 12. 12. Yo tengo 2, 4, 8, 13, 14. ¿Ya? 11. Siempre gana el peor. Yo lo he dicho que... Ganó Felipe Cast.
Son las guaguas de 9 meses. Oye, pero además de las fake news, Las guaguas abortadas de 9 meses. además de las fake news, ¿tú te acuerdas por tu personaje Camilo Catrillanca que también había una fake news en el caso de Catrillanca, Felipe Castro? Al comienzo, claro. claro. Pues salió a decir que tenía un video que mostraba un enfrentamiento a balas. Merece entonces, El asalto a las profesoras. Entonces él merece Lado oscuro de la fuerza. su premio del día de hoy. Claro. El premio Póker Político. el premio Póker Político. Ya, ¿qué es lo que viene esta semana? Oye, yo reconozco también cuando uno hace análisis político se equivoca. Yo lo dije la semana pasada, no ocurrió esta, pero voy a insistir. Creo que la reforma tributaria... Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Va a ser tema. Va a ocupar la agenda. Y va a ocupar la agenda porque también, primero he visto un poquito más activo al ministro Marcel en prensa, comunicando, se realizaron los diálogos ciudadanos que de alguna manera generaron insumos. ¿Dónde están los diálogos Se generaron, viste que después te enoja porque digo que critica. Pero se generaron, pues, los vamos a pedir por transparencia y te los voy a traer acá. Llevas el agua a tu molino, Sí, eso es lo que te quiere decir. tremenda, oye, es tremenda. Pero No bueno, tiene en fin. nada de malo, Oye, pues. no tiene nada de malo, ¿para tú qué puedes entonces, criticar. ¿Por qué te picas? Y además hoy día, no sé si hoy día tuvo un espaldarazo de la ministra de la Mujer y Equidad de Género diciendo que el ministro Marcel se había convertido en el mejor aliado del feminismo dentro del gabinete. Hay una cuña por ahí de ella dando vuelta. Por lo tanto, creo que la reforma tributaria tenga mucho que ver con esos elementos... ¿Cuáles elementos, perdona? Del feminismo. ¿Cuáles como serían? Equidad de género... Pero la reforma tributaria. Claro que sí, pues podría ¿Pero en qué puntos, por Bueno, no lo sé, pues si yo no estoy Ya. metiendo Hoy las día manos fue en la reforma tributaria. en el comité de gabinete, no sé cómo se llama, en este comité gigante que estuvieron como 5 horas instalados, Marcelo hoy día hace la exposición largamente de lo que será la reforma tributaria. Él ha tenido encuentros con senadores, diputados, pero lo que le piden es que por favor parece que no cuenten mucho. ¿Qué es lo que sabes tú, Pamela? ¿Qué es lo que sabes Andrés? ¿Usted? Primero que la ministra de la Mujer está todo lo que es haciendo pipí fuera del adminículo. ¿Qué es lo que quieres criticar, Pamela? Bueno, pero si estamos aquí para... Por supuesto. Yo creo que todavía nos está debiendo Toti Orellana la parte de los retiros en que las mujeres lograron, después de una cantidad de años increíble, todo tipo de fórmulas que no resultaron, cobrar Recuperar las deudas plata. de alimento a través de los retiros. Y ella se comprometió con una legislación que pudiera generar eso, presentó un proyecto de ley. ¿Pero presentó el proyecto de ley, pues? Pero un proyecto de ley que no es para eso ni sobre eso. Ok. O sea, Que no es el tuyo. Que no es el mío, podría ser una buena versión. Pero que no resuelve el problema, tanto así que ahí está, parado, sin trámite. ¿Ya? ¿Qué viene la próxima semana? ¿Qué viene la próxima semana? Yo creo que viene el que el gobierno feminista nos encaletó a todas las mujeres durante un mes con los cabros chicos en la casa. Seguramente vamos a estar todas recordando abuelas y madres, vamos a estar recordando con amor a este gobierno que nos ha hecho esta situación así como sin mucha posibilidad de resolverlo. Y yo insisto en que me parece compleja la reforma tributaria, Nico, porque no tienen los votos, como no tienen los votos también para ventanas, ¿ya? Hay que recordar que todavía no se sabe qué es lo que va a hacer el gobierno, pero supuestamente lo que va a hacer, increíblemente, es reflotar nuevamente un proyecto de Piñera, que Piñera presentó en febrero, ¿ya? Que es el que permite que no sea ventana la única fundición donde se puedan tratar los materiales, sino que se pueda abrir, que ahí está el peligro que Máximo Pacheco genere una fundición con particulares y privatice de alguna manera. Va a haber otra fundición. Claro, pero el tema es que eso pueda ser privado. Sí, los trabajadores y las trabajadoras se han opuesto tenazmente a eso, es como parte pero de la hay que estar central. atentos con eso y yo creo que no hay votos ni para lo uno ni para lo otro, por lo menos en principio, y tampoco hay trabajo legislativo, o sea, seguimos con esto que hemos dicho, ¿cierto? Que la crítica generalizada al ministro Jackson, que va al Parlamento y lo sacan a patada en el poto de las reuniones, pero además de eso no hace trabajo prelegislativo. Andrés, con respecto a uno de estos temas, ¿o qué crees que es lo que va a estar en la palestra esta semana? Sí, mira, yo tengo un montón de ansiedad porque hay un montón de proyectos estructurales como la reforma tributaria, como el proyecto 40 horas, que a propósito vengo de un evento donde hubo empresas, y hay más, ¿no? Va una veintena de empresas que ya están certificadas con las 40 horas. Certificadas con 40 horas ahí sin que esté... Te escuchamos que el presidente te nombraba. Ahí me nombró el presidente, Sí. Maravilloso. Pero yo creo que todas esas agendas todavía no van a estar, muy a mi pesar, ¿no? Creo que la próxima semana lo que vamos a tener como de centro
Además de que se aproxima la presentación del borrador al presidente de la República de la Convención y por lo tanto va a haber una discusión ahí todavía sobre estos temas que hemos tratado acá, de las fake news y todo eso. El 4 de sí, julio, que se cierre es decir, rápidamente. es decir, el otro lunes, el lunes subsiguiente, termine es la pesadilla. que, digamos, Estamos es a la puertas, ceremonia. sí. ¿Vamos a hacer programa especial? Esta ceremonia. Nos vamos a ir a la ceremonia todos, ¿ah? Tenemos un espacio. Invitados estelares. Invitados y Yo de todos Criné tengo un disfrazados. compromiso impostergable. Claro, por aforo no vamos a ir. ¿Pero no les pasa que quieren como que esto termine Sí, luego? es Porque que que salgan Yo de escena también No, pero todos si los y estos las días constituyentes. vamos a escuchar, entonces lo que tú basta, dices es que estos días vamos a escuchar sobre el tema O sea, de la sí, convención. sí, ¿Y qué más? por un lado, ¿no? Y yo he estado en live y los mismos convencionales nos dicen como, por favor, que esto termine porque pareciera que nos podemos mandar otra embarrada más en terminen y cualquier se momento. vayan, se escondan. No, si lo que hay que Todo. ver ahora es el contenido. Vayan a Y el Chile. contenido, a mi juicio, está perfecto, ¿no? Y aprovecho de decirle a la gente que es mentira que le van a expropiar una segunda propiedad, que es mentira que le van a No, quitar pero el agua todos, a los yo digo que se agricultores, vayan a esconder que es todos. mentira que le van a quitar Los de la los pro y los fondos de de rechazo, tenemos que que le estamos cerrar. haciendo ¿Y mal qué es lo que viene quiero la próxima? al proyecto. Y yo creo que lo que va a ser central la próxima semana Sí. es la famosa acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, que no solo no tiene los votos, porque la presentó prácticamente el Partido Republicano, como dijo Diego Ibáñez, absolutamente Y hay solo. dos interpelaciones. ¿Cómo? Hay dos interpelaciones, Sí, no, por allá cierto. y a Educación. Salud, creo, Sí, ¿no? pero yo creo que Salud el y centro va a educación. estar como en la ministra y tengo la sensación de que muy a pesar de la oposición va a salir fortalecida de este episodio. ¿Qué llamamos salir fortalecida? Que se va a ir del ministerio después del 4 de julio. No, Eso pero es, que yo en creo que lo general, único que claro. ella la puede fortalecer. Si tú miráis, Oye, pero si tú miráis aquí- las acusaciones aquí- constitucionales de los periodos anteriores, generalmente terminaron los Pero ministros esta fortalecidos. ministra yo creo que ministra. está Pero muy eso va a lejos ser de la noticia. fortalecerse. Bueno, no sé. Veamos, conversemos la Puede que no semana salga tan subsiguiente. mal. Andrés Jordano, diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Nicolás Freire, muchas gracias por estar con nosotros. Y Pamela Giles, muchas gracias también por estar con nosotros esta semana. ¿Ah? ¿Estuve bien? Nico, no sé si tanto. Porque hoy día Que se picó, se picó ¿Por qué no Porque le dijiste las le cosas tiré el en tiempo en la claro? cara. No, le dijiste, yo no me- y le te dije- diste la vuelta, te diste la vuelta. Ustedes ya conocen a la preguntó abuela. algo La abuela y había que juega. contestar La abuela preguntas. juega y pone esa cara terrible para que ustedes se aterroricen, para ponerle un poco de misterio. Un poco de misterio a todo esto. Nos vamos. Fin de semana largo. Que lo pasen bien. Chao. Estás en Cadena Nacional. Seguimos acá y nosotros día por día, chao. Pero después, sí.